Esto de los dolores, ¿no? Yo le preguntaba a Romina fuera de micrófono si el clima afecta, si cuando hace más frío, más calor, cómo se comporta esto del dolor. ¿Cómo estás, Romina? Bien, bien. Muchas Bueno, gracias por la invitación al programa. Un no, gusto estar acá. bueno, a nosotros nos encanta tenerte porque hablas claro, Bueno, conciso, preciso. esperemos ser lo más claro ¿eh? posible. Esperemos aclarar Y bastante bueno, las cosas. bueno, esto de los dolores, Sí. ¿duele más cuando hace frío, hace calor, hay humedad? ¿Qué pasa con todo esto? En realidad no hay nada, digamos, que diga que esté escrito que nos va a doler más las articulaciones cuando haga calor o frío, pero bueno, hay determinadas patologías, por ahí pacientes que sienten más el tema de los dolores en los climas fríos y otros más en los cambios de temperatura o en los climas más húmedos, digamos. Pero no hay nada que diga que las articulaciones van a doler más cuando haga determinado clima. Bueno, ¿cuándo hay que ir al reumatólogo? Charlábamos mientras preparábamos el programa esto bueno, a veces llegan y te dicen, y me mandaron acá, doctora, pero yo no sé bien por qué vengo. No se tiene muy en claro, digamos, qué es lo que hace el especialista, digamos. En realidad, es cierto que es como que la gente relaciona más al reumatólogo con el médico especialista más en adultos mayores. En realidad nosotros también, aparte de ver todas las patologías de los adultos mayores, como artrosis, osteoporosis, que son las que más frecuentemente vemos en ese grupo etario, también vemos el tema de las enfermedades autoinmunes, como hablábamos antes del tema de lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, que afectan más frecuentemente un grupo etario de entre los 20 a los 40 años, que son enfermedades de causa autoinmune, que es donde más activo está el sistema inmunológico en la población, entonces las vemos más en ese grupo de pacientes. Entonces, abarcamos varias patologías, por ahí lo más frecuente de ver en las consultas es los dolores articulares y estas cosas, pero también vemos el tema de las enfermedades autoinmunes, que en esos casos generalmente ya son derivadas por otro especialista. Un dermatólogo, por ejemplo, en el caso de la psoriasis, que nos va a mandar un paciente para que controlemos a ver si tiene alguna afectación articular, ya que la psoriasis se puede relacionar o puede afectar más las articulaciones o el tema de la parte de la columna. Después el tema de todo lo que sea, bueno, las otras afectaciones de piel, como las vasculitis, que también vemos nosotros. El tema a veces del tema ginecológico, por ejemplo, en los pacientes que han tenido varias pérdidas fetales, que también lo ve en conjunto un hematólogo y se lo va estudiando para descartar otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, que es una enfermedad que altera la coagulación y puede generar microtrombos y puede generar pérdidas fetales, que es un tipo de trombofilia como también, pero bueno, es otro mecanismo inmunológico. Así que tenemos varios puntos de... Sí, claro. Hablábamos por qué estas enfermedades autoinmunes afectan a personas jóvenes de 20 a 40 años, por ejemplo. Y en realidad es porque en ese grupo, digamos, lo vemos, nosotros empezamos a ver, nosotros que hacemos reumatología de adultos, empezamos a ver a partir de los 15 años, pero también puede afectar a los chicos. Hay reumatólogos que se dedican a hacer la parte de pediatría. Y bueno, y lo que se ve, digamos, que es cuando el sistema inmunológico está más activo. Muchas enfermedades vemos que a medida que van pasando los años, por ahí tienden a ir apagándose o a disminuir su actividad. Y eso es debido a que el sistema inmunológico también va decayendo. Por eso los tratamientos que se usan en esas enfermedades se llaman inmunomoduladores o inmunosupresores. Lo que hacemos es bajarle las defensas al paciente para que no se sigan generando esos anticuerpos que son los que van a atacar los diferentes sitios de afección según la patología. En la artritis reumatoidea va a ser más las articulaciones, en el lupus puede ser pulmón, riñón, el tema de la piel, en la esclerodermia también, el tema de la piel, el tema de la afectación cardiopulmonar, el pulmón. Entonces digamos, toda la medicación que se utiliza es tendiente a disminuirle las defensas al paciente. Por eso después hay que tener buen control de las infecciones también, porque son pacientes que van a tener sus defensas más bajitas y hay que controlarle el tema de las infecciones con determinadas vacunas y bueno, todo un seguimiento aparte que se hace, digamos. Es complicado el tema. Sí, en realidad no es, digamos, si bien uno tiene un tratamiento y los tratamientos se ven que siguen avanzando, digamos, y siempre van saliendo cosas nuevas,
Pero bueno, hay que ir trabajando, digamos, y no inmunosuprimir al paciente por las dudas si en algún momento desarrolla la enfermedad. Siempre tratamos si tiene algún síntoma, digamos, o de acuerdo al tipo de afectación que tiene. El paciente que venga con una afectación articular, uno le irá dando determinados tratamientos y vamos probando. Hay pacientes que responden bien con una sola medicación, un solo comprimido de una droga, y otros que vemos que por ahí necesitan un poco más y vamos probando, agregarle de a poco, ir viendo. No le vamos a meter de entrada todo el arsenal de medicamentos porque vamos a tener más complicaciones y después cuando lo queremos bajar no nos vamos a animar porque el paciente si viene bien vamos a tener miedo que recaiga la enfermedad y bueno, no vale la pena, digamos, hay que ir de a poquito, salvo el tipo de afectación que tenga el paciente. Vos me mencionabas, charlamos, dolores articulares, dolores lumbares, a veces se suele confundir una patología. En realidad, o sea, dolores articulares todos tenemos. Todo el mundo puede tener dolores articulares. Lo que siempre uno les remarca al paciente es detectar si ese dolor articular genera inflamación de las articulaciones o de las coyunturas, que eso es lo más importante para diferenciar. Muchas veces pasa que el paciente está acostumbrado a que le duele algo y se colocó un inyectable de un corticoide o tomó un corticoide y entonces cuando viene tiene el dolor, pero nosotros no le detectamos nada. Entonces lo que hacemos es tratar de decirle que por favor no se coloque un inyectable y cuando tenga el dolor venga a la consulta para que nosotros lo revisemos y detectemos si hay inflamación. En realidad cuando hay inflamación de las articulaciones nosotros le hacemos un examen físico donde lo que hacemos es palpamos articulación por articulación y en el caso, por ejemplo, de un paciente que no tenga inflamación, uno le va a tocar la articulación, la coyuntura y uno va a sentir esa unión que hay entre hueso y hueso. El paciente que tenga inflamación, esa unión no se va a sentir, se siente como se abría como un colchoncito abajo que nos deja llegar y además le va a generar dolor. Y puede tener aumento de la temperatura, aumento de la coloración, que se le ponga roja, digamos. Esos son los signos. Y además, bueno, generalmente cuando viene con esa inflamación de las articulaciones, uno le pregunta y generalmente tienen una rigidez a la mañana cuando se levanta que le cuesta empezar a mover las manos. Esa rigidez generalmente dura más de una hora. Es diferente a la rigidez que genera la artrosis, la artrosis genera un dolor o una rigidez a la mañana que el paciente empieza a movilizar un poco las manos, se levantó, se lavó la cara, los dientes y puso la pava y ya está, ya mejoró. En el otro paciente no, le cuesta, capaz que está hasta media mañana con esos dolores y esa inflamación y no se va solo con un analgésico. Esa es la diferencia entre una artritis y una artrosis, digamos. Claro, en ese caso sería una artritis. Claro, la rigidez que dura más tiempo y la inflamación con el aumento de la temperatura y el eritema que se genera alrededor de la articulación. Y después tenemos dentro de los dolores también lumbares que siempre por ahí pasan como desapercibidos, o es un paciente que viene con dolores lumbares y uno piensa que lo primero que piensa, tengo una hernia de disco lumbar y me generó el dolor. Sí. Entonces siempre nosotros lo que hacemos es diferenciar a los dolores lumbares en dos tipos. Una lumbalgia que se llama mecánica, que es el paciente que tiene una hernia de disco, que tiene una escoliosis, que va a venir con un dolor que va a ser seguido de algún movimiento que haga o que haya hecho algún esfuerzo, alguna actividad y empiece con ese dolor y ese dolor cuando el paciente queda en reposo va a ceder, digamos. El otro paciente que lo que vamos a diferenciar es que va a presentar una lumbalgia que se llama de características inflamatorias. Esas lumbalgias generalmente la vemos en las enfermedades que se llaman espondiloartropatías seronegativas. Una de ellas es la que está asociada con la psoriasis, por ejemplo. Se puede ver también en otras que vienen con afectación ocular, como uveitis, episcleritis. Otras que vienen asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Y en esos pacientes que presentan enfermedades o lumbalgias inflamatorias, la característica del dolor lumbar es un dolor que empieza con el paciente estando de reposo, que el paciente tiene necesidad de levantarse y empezar a moverse para que le ceda el dolor. Entonces nosotros lo que hacemos es le pedimos radiografías,
para detectar a ver si hay alguna afectación a nivel lumbar y sobre todo a un nivel de una articulación que se llama articulación sacroilíaca, que si no nos dejan claro, muchas veces en las radiografías, si son patologías muy agudas, no le vamos a encontrar una manifestación o una complicación radiológica. Entonces lo que se hace, se pide una resonancia de esa articulación sacroilíaca y lo que se evalúa es si hay o no hay edema óseo, que es un mecanismo de inflamación que se genera a nivel del hueso periarticular de esa articulación, digamos. Y bueno, y con eso vamos detectando. Si es agudo, si es crónico, ya va a tener otras complicaciones. Pero esas son las cosas que por ahí uno más hace hincapié, digamos, y va buscando. Bueno, y me nombraste el síndrome de Raynaud, que la verdad que no lo conozco. Bueno, te iba a sorprender con algo. Con algo me tenía que sorprender la Romy. Bueno, el síndrome de Raynaud en realidad ahora mucho no lo vamos a ver, salvo que estemos por ahí con el aire acondicionado, pero bueno, es un fenómeno que se encadena, que lo que genera es una alteración, un cambio de coloración en la punta de los dedos, que puede tener 3 fases, una fase de palidez, donde lo que se nota es que el pulpejo de los dedos está bien blanco, pálido, después genera una fase de cianosis, un color azulado, y después el paciente puede tomar en contacto con agua caliente o fregarse las manos y él vuelve a la coloración normal. En realidad, nuestro cuerpo, por un mecanismo, digamos, de defensa, cuando hace frío generamos vasoconstricción para mantener la temperatura corporal. Lo que pasa en este fenómeno de Raynaud es que esa vasoconstricción demora más de lo habitual. Entonces, esos vasitos le cuesta volver a mandar la sangre hasta la punta de los dedos y generalmente puede pasar en las manos, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, en las orejas, en la nariz, en la punta de la lengua. Muchas veces ese fenómeno de Raynaud se considera primario, es decir, que no tiene ninguna enfermedad asociada que lo esté desencadenando. Eso es lo que nosotros buscamos, digamos. A veces la gente lo relata como que hace años que lo tiene y nunca, no le dio mucha importancia y bueno. Pero lo que tenemos que hacer es nosotros llegar temprano para diagnosticar y estudiar por qué está pasando esto. Entonces lo que se hace, se pide un laboratorio con los anticuerpos, se hace el examen clínico obviamente para ver si no tiene ninguna otra manifestación a nivel de la piel, a nivel pulmonar. Y se puede hacer un estudio que se llama capilaroscopía, donde lo que hacemos es con un microscopio observar cómo se ve la circulación terminal a nivel de los dedos. En base a eso, uno puede decir que estamos ante un fenómeno primario, digamos, donde no hay ninguna patología asociada y generalmente lo que decimos es que el paciente trate de cuidarse del frío, use guantes, no esté en contacto con agua fría. A veces se le puede dar alguna medicación que ayuda a generar una vasodilatación en esos lugares para que no le genere dolor, porque a veces es doloroso. Y lo que hacemos es, en el caso ese, lo tratamos así. Si uno detecta algún otro anticuerpo o alguna otra alteración en los órganos que vamos a estudiar, se le puede hacer un tratamiento, porque lo más frecuentemente, o la patología que más se relaciona con este fenómeno de Raynaud, una de ellas es la esclerodermia. Que es que la esclerodermia, en más del 90% de esos pacientes van a tener fenómeno de Raynaud. Entonces es importante detectarla, porque tratada a tiempo uno puede frenar la inflamación que genera la enfermedad y bueno, evitar todas las complicaciones posteriores, digamos. ¿Y la esclerodermia ataca a los miembros superiores e inferiores solamente? En realidad la esclerodermia tiene distintas fases, puede generar inflamación, pero es otro tipo, no es tanto afectación articular, sino que genera como una fase edematosa, se llama. Es como que pueden sentir como las manos más hinchadas y después, digamos, es como que eso va avanzando porque lo que genera es como una fibrosis en los tejidos, entonces es como que la piel se va retrayendo, que eso se ve en casos, todavía lo seguimos viendo porque no lo seguimos diagnosticando a tiempo, digamos, claro. Entonces como que muchas veces pero no sería lo ideal, digamos, tendríamos que atacarlo. Por eso es importante hacer hincapié en que los pacientes consulten o cualquier especialista que detecte esto lo derive para hacer una nueva valoración y descartar todas las otras complicaciones. Claro, porque nosotros titulamos cuándo acudir o cuándo ir al reumatólogo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo ir? Cuando hay un dolor, porque a veces lo trata el clínico o el clínico se le escapa,
como vos decís, cuando llegan tarde. Sí. Entonces, ¿cuándo ir? Cuando tengo un dolor o tengo que hacer una consulta para una evaluación. En realidad no está mal hacer una consulta para evaluar. En realidad uno tiene algún dolor articular, bueno, se evalúa si ese dolor está asociado a una inflamación o no. Si es una artrosis, uno puede ver dentro de las cosas que hay, que en realidad no tenemos nada, que digamos vamos a tomar esto y vamos a volver a tener las articulaciones de los 15 años, digamos. Pero bueno, nos va a ayudar a frenar un poco esa actividad o de desgaste que vamos sufriendo. Y por otro lado también a veces como para hacer prevención, por ejemplo en el tema de osteoporosis, como para ver, digamos, qué grado de avance tiene la enfermedad, si es necesario hacer algún tratamiento. Es cierto que esas patologías por ahí también las maneja el clínico, el endocrinólogo, entonces también tenemos otros colegas que lo pueden hacer, digamos. Pero bueno, siempre que uno note que haya un dolor articular y que ese dolor vaya acompañado de inflamación, deberíamos acudir al reumatólogo y bueno, si no, cualquier cosa, uno los va evaluando y va chequeando. A veces tienen antecedentes familiares o vienen y dicen, me duelen las articulaciones y una mamá o una tía tiene artritis reumatoidea. En ese caso uno hace un chequeo, digamos, clínico y muchas veces le pedimos los anticuerpos como para saber si en algún momento tiene alguna chance de desarrollar algo, digamos. El anticuerpo nos puede marcar alguna tendencia de ese paciente a desarrollar la enfermedad, pero hay pacientes que no tienen anticuerpos y también lo desarrollan, así que es como que uno va evaluando, digamos, clínicamente. ¿Se sabe qué cantidad de enfermedades reumáticas hay o van apareciendo? En realidad están las más conocidas, digamos, Sí. lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, después vemos el tema de las vasculitis, que son inflamaciones de los vasos. Y después siempre nosotros dentro del hospital siempre nos manejábamos en estudiar enfermedades más raras, digamos, que pueden afectar las articulaciones y todo eso. Así que es bastante amplio el panorama. Amplio, ¿no? Ahora también estaban unas enfermedades más nuevas que se llaman enfermedad por IgG4, que también genera un proceso inflamatorio donde lo que aumenta es la inmunoglobulina G4. Así que también vemos algunas de esas patologías más raras que no son frecuentes, pero bueno. Sí. Y que estas tienen que ver con la inmunidad del paciente, sí, con ¿no? el sistema inmunológico. Con el así sistema es. Inmunológico. Bueno, y me quedó el tema de la psoriasis. Ajá. ¿Lo trata el reumatólogo o el dermatólogo? En realidad, o sea, lo ideal siempre sería que todo paciente que el dermatólogo le diagnostique psoriasis tenga un chequeo reumatológico. Porque a veces nos pasa que por ahí el paciente venía, por ejemplo, con un dolor lumbar y bueno, y quedó como una lumbalgia mecánica y en realidad lo que tenía era una afectación lumbar por la psoriasis. Entonces no vendría mal porque uno le haría un chequeo general. En cuanto al tema de quién trata al paciente, generalmente si llegaría a tener alguna afectación articular, lo tratamos nosotros, si no lo trata el dermatólogo. Con cremas o algunos medicamentos que se usan para frenar, porque también la psoriasis también depende del sistema inmunológico. También depende del sistema inmunológico. Bueno, así que hemos visto un panorama y el tema en la mujer, el tema lo que vos dijiste al principio, el tema de la osteoporosis, la osteopenia. Eso no hay que perderle pisada. No, hay que tratar más con el tema de los tratamientos, digamos, no tomar medicamentos por tomarlos, digamos, porque si no es necesario, uno con una buena alimentación, un control de la vitamina D, que muchas veces venimos todos medios escasos con esos valores, y la actividad física, uno puede mantener esos niveles de densidad normal, digamos. O si estamos en osteopenia, mejorarlo. En osteoporosis sí ya le damos tratamiento, pero bueno, se está viendo y en eso también uno va avanzando. Uno va regulando qué tratamiento darle al paciente. Respondió, después de un tiempo que hizo tratamiento, se suspende el tratamiento y se vuelve a controlar. No seguir con ese tratamiento por años porque si no responde con esa pastilla, bueno, se verá qué otra cosa se puede hacer. Y la verdad que en estos últimos tiempos están avanzando varios en cuanto a los tratamientos. Por ejemplo, los más conocidos son los antirresortivos, como esas pastillitas que se toma una vez por mes, otra que se toma una vez por semana.
Ahora salieron otros medicamentos que tienen otro mecanismo de acción, que se usan subcutáneos, se hace una inyección cada 6 meses. Entonces, cuando no funciona una cosa, uno usa lo otro y lo va chequeando. Una vez que uno vio que el paciente respondió con ese tratamiento, se suspende y se espera, digamos, se sigue con la alimentación, la vitamina D, la actividad física, pero se suspende el tratamiento para dejar descansar un poco ese tema de a ver qué mecanismo de acción voy a saturar, porque si no, una vez que lo saturamos, nos quedamos sin tratamiento. Claro. Estás en el Sanatorio Santa Fe, en la Sí, clínica. ajá. ¿Qué días? Los martes de la mañana estamos ahí en el Sanatorio Santa Fe. Bueno, muchas gracias por favor. por haber un gusto como siempre hecho estar acá. este panorama de las enfermedades reumáticas. Bueno, Gracias. no, por favor.